Una de las preguntas que más se repiten cuando me invitan a algún podcast o de repente por los DMs de redes sociales es ¿cuánto tiempo llevo dibujando? Esa es la pregunta que más me hacen. Si yo me pongo a pensar, claro, profesionalmente llevo 5 años, pero el origen o el motivo que me llevó a dibujar en este caso fue la necesidad. Porque, bueno, yo cuando era niño éramos una familia de escasos recursos, o sea, con suerte había un juguete de la feria, esos que vendían barato, venían sucios, con suerte alcanzaba para algo así cuando era niño, entonces menos no iba a alcanzar para juguetes de marcas prestigiosas como Hasbro, Mattel. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros cuando éramos pequeños? Yo y mi hermano, nosotros recortábamos de las revistas de juguetes, porque antes habían revistas donde se mostraban los juguetes que iban a salir o los que ya se estaban vendiendo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomábamos estas revistas, recortábamos los personajes y, por ejemplo, en una hoja dibujábamos una casa o una locación X y ahí jugábamos con los personajes que habíamos recortado de estas revistas. Y jugábamos con mi hermano y siempre estábamos en búsqueda de más personajes. Cada vez que llegaba mi papá con unas revistas nuevas a la casa, nosotros las tomábamos y empezábamos a buscar si es que habían personajes nuevos. No sé, de repente llegaba revistas donde mostraban lo último que se está vendiendo en Hasbro, lo último que se está ofreciendo en Mattel, lo último que se está ofreciendo en cualquier juguetería. Y nosotros recortábamos esos personajes y, bueno, jugábamos en una superficie, en una mesa, con todos nuestros recortes y guardábamos nuestros recortes en una bolsa, cada uno con sus recortes. Mi hermano tenía una bolsita con sus recortes, yo también. ¿Y qué pasó? Que cuando el tiempo, bueno, fue pasando, fue evolucionando el tema de la publicidad del juguete. Cada vez empezó a salir menos revistas de juguetes, porque salían los comerciales o empezó a masificarse más el tema de internet y ahí salían o publicitaban los juguetes. Llegó un momento donde ya no habían revistas de juguetes y nosotros ya no podíamos recortar los juguetes que veíamos en las revistas para jugar. ¿Y qué hacíamos entonces? No nos quedó otra alternativa que nosotros dibujar a nuestros personajes. Yo partí calcando algunos dibujos que no podía recortar, por ejemplo, que venían en alguna revista educativa o revistas que eran caras, por así decirlo. No podía recortar esos dibujos, entonces la manera que tenía yo para sacarla de ahí era calcando el dibujo. Me ponía en la ventana de mi pieza, como daba el sol a la ventana directamente, ponía la revista y ponía una hoja de papel y ahí me ponía a calcar un personaje, no sé, un Goku, y así partimos nosotros dibujando. Fue netamente necesidad, la única manera que tuvimos para poder jugar, porque de otra manera no lo hubiéramos podido hacer. Ya con el tiempo fue mejorando el tema de la economía y ya tuvimos un juguete mejor y todo, pero al principio cuando éramos niños ya nosotros estábamos dibujando nuestro personaje, entonces, por así decirlo, nos obligó la circunstancia del momento a desarrollar una habilidad que nosotros no teníamos en ese tiempo. Entonces ese fue como el inicio del dibujo en mi caso, fue solamente necesidad. Porque imagínate, no sé, yo veía a un vecino que siempre tenía los últimos juguetes que salían en los comerciales. Tenía el castillo de He-Man, jugaba con He-Man, Skeletor, juguetes de Superman, de Dragon Ball. No podíamos darnos el lujo de tener esas cosas porque éramos muy pobres. Entonces, no nos quedaba otra que dibujar nuestros personajes y recortarlos y jugar en una superficie plana. De hecho, se nos destacó mucho en el colegio, siempre éramos los nombrados para dibujar en el diario mural o algún evento, siempre nos llamaban a nosotros. Entonces, claro, sin querer nos pulimos en el dibujo y se nos hizo fácil, por así decirlo, porque ya teníamos un entrenamiento, por así decirlo, sin querer queriendo. Yo me empecé a interesar mucho por el dibujo porque era algo que yo dominaba y que no todos dominaban de la manera que yo lo hacía. Entonces yo quería sacarle provecho a eso, pero no sabía, ni tampoco había mucha información de que si se podía vivir de eso o no. Lo único que se parecía a lo que yo hacía era el diseño gráfico, pero el diseño gráfico no tiene nada que ver con lo que actualmente estoy haciendo. Pero era lo único que había en ese tiempo. Y yo decía, pero
¿cómo no haber alguna carrera, algo que tenga que ver con mi dibujo, con diseño de personaje, algo así? Y de a poco fui entrando, cuando ya tuvimos acceso a internet en mi casa, me puse a ver videos, a buscar información y encontré artistas profesionales del cómics, como Jim Lee, David Finch, Mark Brooks, que se llama, y hacían dibujos pero increíbles. Yo nunca pensé que una persona podría llegar a un nivel tan alto como el que tenían ellos. Yo decía, yo no puedo llegar a ese nivel, es muy alto para mí, muy posible llegar a ese nivel o dibujar algo parecido a lo que hacen ellos, pero no me rendí aún así. Igual quería intentarlo, quería llegar a ser como ellos. Admiraba mucho cómo dibujaban personajes favoritos a sus fans. De repente veía videos de Jim Lee dibujándole un Batman a un fan, lo mismo con otro artista, y eso como que me motivó de alguna manera a seguir dibujando y a seguir puliendo el talento que tenía. Y así descubrí la carrera de ilustración, que estaba en Arco, y me metí a estudiar. Si tú quieres ser dibujante de cómics, tienes que buscar referentes que estén afuera y obviamente inspirarte de ellos y tomar lo que te interesa de ellos. Por ejemplo, no sé, cómo dibujar la anatomía, cómo dibujar la ropa. De este artista me gusta cómo dibuja las caras, de este otro me gusta cómo dibujar el pelo, y así ir como tomando cosas de diferentes artistas, aplicándolo a tu estilo de dibujo, y ahí desarrollándote de a poco. Mis inicios fueron así, y siempre mantuve viva las ganas de dibujar, como que nunca decayeron. Siempre dibujé, aunque sea poco, siempre dibujé. Pero ya cuando decidí más o menos a los 25 años a querer vivir de esto, me dediqué 100%. Dibujaba 24/7, todo el día, todos los días, los 360 días del año. Así que el primer consejo, o el más importante de todo, es que si tú quieres dedicarte a algo y quieres vivir de eso, tómatelo en serio. No lo tomes como un hobby, no lo tomes como por si acaso, así como voy a probar por aquí por si acaso. No, tómatelo en serio, hazlo en serio, dibuja en serio, practica y tómatelo de la manera seria, como lo que es un trabajo que se respeta y tiene un valor muy importante, como si fuera lo máximo. Y lo importante es hacer lo que a uno le gusta. Yo al principio quería ser animador, que eso fue lo que me trajo al mundo de la ilustración, fue la animación. Yo quería ser animador. Yo veía videos de H. Bruna, que están en YouTube, donde hacía animaciones, y otros artistas de México especialmente también. Pero cuando descubrí el trabajo que era, porque yo encontré que era mucho trabajo, o sea, no era que fuera mucho, sino que era, por ejemplo, tenía que aplicar fondos, personajes, aplicar el movimiento, y aparte de eso tenía que ser sonidista, porque si yo era independiente tenía que estar encargado de la música, de las voces. Entonces encontré en ese tiempo, cuando estaba descubriendo el tema de la ilustración, que era mucho trabajo. ¿Y qué hice entonces? Descubrí el cómics, que era lo que a mí siempre me gustó hacer, contar historias, narrar, y aparte se supone que el tema de la animación requiere de tener un equipo. Bueno, tampoco es como que no es fácil encontrar gente con las mismas ganas que tienes tú. Es difícil encontrar gente que tiene las mismas ganas, el mismo ímpetu, la misma disciplina. Es muy difícil. Entonces, encontrar un equipo para hacer cosas igual era un desgaste físico y mental. Así que elegí dedicarme al cómics, que era algo más solitario, pero estaba tranquilo. Me encargaba de mi trabajo, que en este caso era dibujar, entintar. Luego ya el resto de personas, que son los rotulistas, coloristas, ya hacían su trabajo también aparte. Así que encontré como lo más ideal para mí. Lo encuentro de un trabajo muy tranquilo y que se me da bien. Y así fueron mis inicios en el cómic y en la ilustración. Tengo muy buenos recuerdos de muchas cosas. Bueno, durante el proceso uno se frustra mucho y a veces uno piensa que no va a llegar a donde quiere llegar. Por eso lo importante siempre es que, independiente de las circunstancias, de repente la negatividad, uno piensa de que no va a llegar a su objetivo. Lo importante es no rendirse, seguir, ser muy cabeza dura. Yo siempre digo lo mismo, sean muy cabeza dura, a pesar de cualquier cosa que se ponga delante de ti. Tú dale con todo, y no acobardarse ante nada, ante una empresa, ante un trabajo nuevo, ante un nuevo desafío.
no acobardarse y enfrentarlo con la frente en alto, es lo principal. Dependiendo del recibimiento que tenga este video, voy a seguir subiendo experiencias que tienen que ver con alguna empresa, cómo fue mi proceso en la universidad, qué me ayudó para desarrollar lo que se necesita para estar afuera, las ayudas que tuve, las personas que se cruzaron en mi camino, que me ayudaron a llegar hasta ahí. Bueno, si quieren saber todas esas cosas, bueno, apoyen este video y bueno, veremos más adelante si hago uno nuevo. Y eso, chicos. Así que me despido, muchas gracias por su atención y por ver el video y nos estamos viendo en otro momento. Muchas gracias.